Bienvenidos a la tercera temporada del Psique Podcast. Aquí hablamos de salud mental, psicología, emociones, mente y cultura. Pero también es un espacio abierto al debate. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Psique Podcast. Hoy en nuestra sección de Al Diván vamos a hablar sobre la musicoterapia y tendremos a un invitado muy especial, tal vez muchos ya lo conocen porque es quien nos da nuestras recomendaciones musicales en cada episodio o al menos en la mayoría de nuestros episodios. Él es Alberto San. ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Muy bien, entonces a lo mejor a partir de ahora ya lo van a empezar a ubicar mejor a quienes son nuevos en el podcast, pues es una sección recurrente el que recomendemos algunos temas musicales. Así que primero vamos a empezar hablando sobre qué es la música. La música es una sucesión de señales acústicas que nuestros oídos captan y envían al cerebro. Allí se decodifican y el cerebro les da un significado o una interpretación y esto pasa en fracciones de segundo. Pero para que eso pase, el cerebro involucra también a las emociones, que son las encargadas de convertir el sonido en algo comprensible para nosotros. Al escuchar música se activan las áreas del cerebro que se encargan de la imitación y la empatía, donde están las neuronas espejo que actúan reflejando las acciones e intenciones de los otros como si fueran propias. De esta forma podemos sentir, el dolor, la alegría, la tristeza que nos quieren transmitir los demás y en este caso la música que estamos escuchando. Y pues esto también nos permite compartir sentimientos y emociones de manera social. Ahora, dinos Alberto, ¿tú qué definición le darías a la música? Bueno, más bien, más que una definición, creo que le asignaría como una respuesta a, pues a veces como a muchas situaciones que personalmente van sucediendo. Los momentos más difíciles o más complicados de mi vida creo que han sido peculiarmente musicalizados, han tenido soundtracks muy memorables y fáciles de recordar. Entonces considero que la música, más allá de una diversión, más allá de un negocio o de una industria, creo que es una manera de sacar mucho de lo que personalmente puedes llegar a traer o a cargar y que a veces no te das cuenta. Eso es principalmente lo que yo podría definir. Muy bien, y justo ahora que mencionas esto de las experiencias personales y que estábamos mencionando lo de las emociones, pues digamos aquí es el enlace principal con la psicología y la musicoterapia a través de las emociones, que son las encargadas de convertir los sonidos que percibimos en algo significativo, relevante, especial. Con sentido. Exacto. Con un sentido específico. Digo, lo que nos quiere transmitir la canción puede ser, compartido con el autor, con muchas otras personas, pero siempre va a llevar ese toque de subjetividad y claro, sentido especial para quien la está escuchando, aunque todos la estemos escuchando o un grupo grande la esté escuchando al mismo tiempo. Bueno, también tiene que ver con la etapa de tu vida, la etapa en la que estés existiendo. Creo que va a tener mucho que ver con qué tan fácil puedes identificarte con cierto grupo musical, banda, proyecto. A mí personalmente, cuando tenía
16, 17 años. Me gustaba mucho una banda española que se llama Escape. Creo que Escape lo que logró en mí fue como este espíritu rebelde o revolucionario, ya que la mayoría de sus letras van van sobre eso, sobre protestar contra el sistema político, financiero, de educación, conflictos bélicos, etcétera. Y pues era algo que en mi día a día, pues a lo mejor por la etapa en la que estaba pasando, a lo mejor yo no sabía muy bien sobre qué estaba cantando, pero sabía que era algo bueno porque era como levantar la voz, como hacerte notar, como tratar como de poner un granito de arena, ¿no? A lo mejor escuchando este tipo de canciones, a escuchar otro tipo de música. En ese tiempo a lo mejor yo considerándola banal o sin sentido, sin algún mensaje, pero me clavaba mucho en sus letras porque estas letras iban muy cargadas de ritmos que te hacían bailar. Todos los que ya son fans del Psique Podcast se van a dar cuenta que yo soy muy fan de la música para bailar. Entonces a mí los sonidos es lo principal que me va a llamar la atención. Va a ser lo que va a hacer que considere yo qué tan buena o qué tan mala es una canción. Pero bueno, si a eso le sumas un mensaje de protesta, de alzar la voz, etcétera. Incluso recuerdo que tienen canciones contra la fiesta brava, ¿no? Contra la tauromaquia. ¿Sí lo dije bien? Okay. Entonces yo en ese momento era como de que pues están protestando sobre una tradición que como españoles pues han cargado durante muchos años, y me tuvo que tomar muchos años para como poder entender el contexto real de toda esta fiesta y demás, ¿no? Entonces como que de alguna manera conforta el haber estado en el lado de los buenos desde los 15 años o desde la edad en la que yo pude empezar a escuchar estas canciones. Bien, creo que sí, todos tenemos como una historia o una etapa de la vida, como decía Alberto, en la que la música, para nosotros el contacto con la música fue muy particular, o sea, muy significativo, fue un descubrimiento, porque aquí ya no solo es escucharlo, interpretarlo, sino es que tiene un sentido más profundo para nosotros e incluso nos hace, no sé, investigar, saber de historia, del origen de quien lo canta, quien lo creó, quien lo escribió, quien lo interpretó, etcétera. Y esto está muy interesante. Ahora que mencionabas la edad, 15, 16 años, igual creo que es una etapa muy importante en la que siempre va a ser muy significativo la música, que para nosotros nos acompañó, ¿no? Es una etapa, como saben, complicada, la pubertad, la adolescencia, donde las emociones de lo que estamos hablando son un sub y bajas, son una montaña rusa. De repente sentimos cosas muy desagradables de manera intensa, luego muy agradables de manera intensa, luego sentimos que no estamos sintiendo de manera adecuada, que no estamos siendo comprendidos, etcétera. Y creo que la música es un buen vehículo en el que podemos permitirnos, tal vez no tan conscientes, de expresar las emociones que acumulamos o incluso lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Lo que no hablamos, lo que guardamos, lo que no entendemos, lo que no comprendemos, emocionalmente, psicológicamente, biológicamente, etcétera, ¿no? Es un vehículo para la expresión de las emociones. Y aquí también yo creo que un punto muy interesante es el término que se le puede dar a la música, como pues la música es universal. Hablábamos hay emociones que son universales, por así decirlo, porque todos, no importa en qué
país estés, qué idioma hables, todos las vamos a experimentar, ¿no? Por ejemplo, la tristeza, la alegría, el amor, el odio, etcétera. Todos. Digo, con nuestra manera particular de interpretarlas y sentirlas, pero todos las vamos a experimentar. Y lo mismo la música. Podría decirse que independientemente del género y del idioma o origen de esta, es algo que nos conecta y por eso nos hace universal. ¿O tú qué opinas, Alberto? Sí, no es un impedimento el idioma, porque cuando una canción te llega, pues te llega. Y muestra de eso están todas estas believers y gente pues que a lo mejor en su momento pues o sea no sabía que estaba cantando, pero decían pues es que me llega, o sea me siento triste, siento lo que tal cantante estaba pasando por ese momento, o si es una canción que le escribió a su mamá o lo que sea, de inmediato te sientes identificado y bueno, de ahí parte también otra cosa que es pues el fanatismo, ¿no? Pero ya, o sea, pasas a otra etapa de tu vida y ya a lo mejor ya te deja de gustar, ¿no? Como a mí Escape, que en su momento pues era como lo máximo y me cortaba el cabello como el vocalista de Escape, o sea, muchas cosas que tratas de imitar, de adoptar en tu día a día, pues como para que el mundo sepa a qué corriente perteneces. Entonces, sí, la música sana en ocasiones pues te puede llegar a aportar más a tu tristeza o a tu felicidad. Creo que mayormente es hacia la tristeza. Creo que cuando estás triste pues escuchas más música triste como para que se vuelva más completa tu experiencia triste en ese momento. Entonces pues nos gustaría saber también, ustedes que están escuchando este podcast, a lo mejor que nos cuenten pues en la adolescencia qué escuchaban, ¿no? ¿Qué era lo que en ese momento les hacía mover la melena o sacudirse el corazón, estrujarse el corazón? ¿Tú qué escuchabas, Diana? Creo, porque no estamos tan cerca, pero tampoco tan lejos de los 15, creo que escuchaba mucho pop en español, y también escuchaba mucho rap en español también. Y curiosamente, haciendo una conexión con lo que decías, pues en la etapa complicada, que son los 15 y los 16, pues el rap que solía escuchar pues venía igual, con mucho mensaje de crítica social, de alzar la voz, de no quedarnos en lo superficial, porque eso también nos da significado y nos aporta algo a nuestra identidad como adolescentes, y también pues se va forjando los últimos rasgos de nuestra personalidad. Entonces también es como un punto muy particular para decir quién soy, quién quiero ser ante el mundo, qué quiero defender, qué quiero creer, qué quiero pensar, qué no quiero aceptar, etcétera, ¿no? Independientemente, de la etapa de rebeldía que comúnmente muchos de los adultos en nuestro alrededor pues consideran que se ve manifestada en eso, en lo que escuchamos, en cómo lo escuchamos, en cómo lo interpretamos, y también, como decía Alberto, en cómo lo añadimos a nuestra identidad, ¿no? En el corte, en la vestimenta, en los accesorios, en la manera en la que somos fans de lo que escuchamos. Digo, a lo mejor también hay tipos de fans, y llega un punto en el que no es tan saludable la manera en la que manifestamos ese fanatismo
o amor o adoración a la música, al grupo, al artista, ¿no? Pero ese también será un tema que a lo mejor profundizamos más adelante en otro episodio. Y aquí viene el dato científico que según la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford afirma que el cerebro de todos los seres humanos se activa exactamente del mismo modo cuando se escucha música, independientemente de nuestras experiencias previas y de nuestras preferencias musicales. O sea, no importa el género, el idioma, como les decíamos, científicamente, neurológicamente se activa el cerebro en todos de la misma manera. Así es. No, y ahí está un dato clarísimo que a pesar de que escuchábamos nuestros géneros como más afines, no dejábamos de bailar el pasito duranguense o de escuchar en el camión esas canciones pues que te impone no la sociedad, la Qué Buena y la Z, ¿no? Pero el tener como la mente un poco abierta a cualquier tipo de música, creo que también habla de qué tanta apertura tienes en otra rama de tu vida, en otro aspecto de tu vida, porque yo he conversado con mucha gente que es muy respetable, pero que dice, no, es que el mejor rock es el rock que se hacía en los 80s y de los 2000 en adelante ya todo es basura y ya nada sirve, ya nada suena como antes, y siguen escuchando ese rock de los 80s y volteas a ver otros aspectos de su vida y es igual, o sea, siguen viviendo en el mismo lugar de que vivían hace medio siglo, no cambian muchas maneras de vestir o de expresarse. No sé, como que también es como dime qué grupos escuchas y te diré quién eres. Es como una especie de tabú, pero es cierto. O sea, la gente que está cerrada a no escuchar otro tipo de música, creo que también se cierra a muchas otras cosas, oportunidades laborales, no sé, a lo mejor relaciones interpersonales se terminan yendo a la basura gracias a que pues está cerrado en solamente en lo que has escuchado y nada más. Entonces pues tienes que como de alguna manera sí tener un poquito la rendijita, la ventanita abierta para nuevas cosas, para que pues vayas como teniendo un poquito más de donde sí poder ser crítico y decir, bueno, a mí no me gusta X grupo porque pues siento que lo que están haciendo ya va en contra de otras cosas, ¿no? O sea, pues temas un poco más serios en donde dices, bueno, si este tipo de música está llegando a oídos masivamente, creo que no vamos por tan buen camino como humanidad. Entonces eso es lo que yo creo, que hay que estar un poquito más receptivos a todo, o sea, tanto lo viejo como lo nuevo, lo que se baila, lo que se llora, lo que se puede incluso replicar, servirte como inspiración, si estás como atorado en un momento de tu vida en el que no sabes qué hacer. Muchas canciones te pueden servir como destape, como de terapia. Sí, o sea, como para volver a encarrilarte, considero yo. Bien, y ahora ya entrando un poquito más en el tema central, que es la musicoterapia, ¿qué relación tiene la música y la psicología? Bueno, ya mencionamos lo importante que es la música en nuestra vida.
Y en cuestión en el ámbito de la psicología, pues se puede aplicar para ayudar al paciente, al cliente, al usuario, al beneficiario, que pueden estar presentando algún trastorno en sus estructuras cerebrales y que están relacionadas con las emociones. También nos permite pues compartir sentimientos, emociones, sensaciones, significados, conceptos. La música puede también comunicar información, une a las personas, es social, es universal, como les decíamos, y es aquí donde nace la musicoterapia, que es un claro ejemplo de esta utilización de la música en la psicología. Y el término musicoterapia, según la Federación Mundial de Musicoterapia, se refiere al uso de la música y o sus elementos, sonido, ritmo, melodía, armonía, realizado por un musicoterapeuta calificado a un paciente o a un grupo. Y los usos que comúnmente se buscan a través de la musicoterapia es facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos que pues son esenciales para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. También lograr una mejor integración intra y o interpersonal y una mejor calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación, tratamiento, trabajar con pacientes que padezcan trastornos de su estructura cerebral, como les mencionábamos, relacionados a las emociones, como los trastornos depresivos, trastornos de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, algún tipo de abuso, algún tipo de violencia, etc. Mejorar la comunicación también de los niños con autismo, que pues como saben es una situación en la que es muy complejo, al menos en el sistema común o el sistema que suele haber en las escuelas y también del sistema de salud. Es muy complicado diagnosticar porque no hay muchos profesionales que lo hagan de manera correcta. Por eso también muchas veces se desconoce incluso cosas tan básicas como cómo tratarlos, cómo ayudarlos, cómo acercarse, etc. Y la música en estos casos es muy importante. Son propensos a componer música con otras personas y en entornos terapéuticos es difícil comunicarse con ellos a través del lenguaje común y en cambio resulta más fácil hacerlo mediante la música. Y trabajar también con pacientes o personas con trastornos relacionados a la demencia y a dificultades o pérdida de memoria o de algunas capacidades. También pues de aquí se conecta el trabajar la memoria, no específicamente con personas que tengan algún trastorno que la esté deteriorando, sino en general también por algunas otras cuestiones por las que se puede estar presentando dificultades en la memoria, el procedimental o el instrumental, memorias a largo plazo, a corto plazo, etc. Es muy buena en cuestión de la memoria trabajar con musicoterapia. Pero digamos, esto es como en aspectos muy descritos, muy definidos en cómo se aplica la musicoterapia a nivel de la psicología, de los trastornos, de las emociones. Pero siendo más coloquiales, pues también hay un factor terapéutico para todos aquellos que no tenemos un trastorno, que no lo tenemos diagnosticado o que no tiene como estas especificaciones que acabo de mencionar. Pero pues también la música nos sirve para nuestra pequeña terapia emocional. ¿Y qué opinas respecto a usar o recurrir a la música cuando no se está bien o cuando se está pasando por un momento complicado, como al principio mencionabas, Alberto? Bueno, creo que sí está bien, o sea, mientras obviamente estés súper consciente de que es una manera alterna de calmar un poco las aguas, ¿no? Igual hablando coloquialmente, mientras pasas como todo este proceso
de manera profesional o lo más cercano a la profesional, a lo profesional, pues creo que no te cuesta nada meterte a YouTube o la plataforma que uses y escucharte un disco de principio a fin, que es algo que, por ejemplo, yo siempre he disfrutado mucho, que es escuchar los discos de principio a fin. Creo que los artistas se toman muy en serio el acomodo de las canciones en sus discos. Considero que tiene sí mucho que ver. Los primeros discos, más bien los mejores discos que yo pueda tener en mi haber como melómano, tienen que ver mucho con el contar una historia. Discos que llevan una narrativa con distintas emociones. Entonces, para mí escuchar un disco completo es prácticamente conocer la historia que el artista te quiere contar. No digo que no sea bueno poner una playlist, tal vez, pero considero que la playlist, como ya la conoces, como tú mismo la hiciste, considero que te predispone a lo que vas a escuchar. Y escuchar un disco nuevo o revisitar un disco te lleva como a una experiencia, pues, de libertad, de sanación, de felicidad o de confort por momentos. Y pues es bueno, o sea, es como es como tocar base, mientras como todo el panorama se aclara. Creo que es bueno escuchar un disco completo de algún artista que a lo mejor ya te gusta, pero que a lo mejor pensabas que esa obra no era como lo más top de toda su discografía. Y así me he encontrado con muchas joyas musicales. Y pues para mí está excelente. O sea, es una técnica, no lo llamamos técnica, es un hábito que hasta la fecha sigue teniendo muy buenos resultados, porque a veces pues no sabemos cómo bien lo que estamos sintiendo o por lo que estamos pasando, y escuchas un disco y vaya, como que tu panorama ya cambia, como que dices, bueno, no está tan mal, no es grave mi situación, o determina algo, ¿no? O sea, si tu problema es muy grande, creo que la música sí es como se me fue la palabra, es un buen colchón, para calmar todo esto que sientes, creo yo. Bien, ahora en el contexto terapéutico, la musicoterapia se aplica y colabora para también analizar relaciones interpersonales, expresar las emociones o vivencias concretas, explorar aspectos de nosotros mismos, hablar de la identificación o aspectos que conforman nuestra personalidad, explorar nuestra historia de vida, algunos acontecimientos, algún periodo de nuestras vivencias, también para elaborar experiencias que han sido para nosotros complejas, difíciles, dolorosas, elaborar duelos, también para calmar, relajarnos, meditar, etc. También baja el nivel de activación o angustia en personas que suelen ser muy ansiosas, suelen tener pensamientos intrusivos, explorar aspectos que no tenemos tan frescos o tan presentes, también para comunicar algunas otras cuestiones como un poco más personales o complicadas para nosotros de verbalizar, de relatar, de estructurar el recuerdo,
también para poder trabajar con analogías, explorar pensamientos, sensaciones corporales también, propiciar el debate de aspectos relacionados con algún componente de nosotros, nuestra vida, algún suceso, algo que escuchamos y nos hizo significado, etc. Facilitar el hecho también de ponerle palabras a lo que no le encontramos palabras, ya sea una vivencia o incluso cosas que de repente creemos que estamos recordando, cosas que nos pasaron, alguna experiencia en particular con la que conectamos, pero no le podemos dar como en palabras como una descripción. Comprender aspectos emocionales, gestionar y canalizar las emociones, también simbolizar estas mismas o pensamientos o vivencias. Y pues la más común también es relajarnos y pues encontrar un momento de bienestar o de desconectarnos del estrés, de muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Y particularmente la musicoterapia se aplica en el contexto terapéutico en niños, niñas y adolescentes para ofrecer formas diversas para expresar sentimientos y pensamientos, practicar la interacción social y comunicación en grupos, estimular juegos creativos, mejorar la concentración y coordinación, aumentar la autoconciencia, también mejorar la conciencia de otras personas a su alrededor, en este caso padres, maestros, etcétera, ¿no? También en las sesiones grupales es un muy buen ejercicio para integrarse, para conocerse, para hacer vínculos, lazos, desarrollar el autoestima, la resiliencia, desarrollar habilidades lingüísticas, auditivas, incluso artísticas. Hay muchas habilidades que desde que somos pequeños pues se notan, y también en esta cuestión de no solo de la música, sino cualquier aspecto artístico. Fortalecer también las relaciones familiares. Entonces esto también es muy importante en cuestión de niños, niñas y adolescentes. Como pueden ver, la musicoterapia sirve para muchísimas cosas, ¿no? Y la música ha estado con nosotros, con la humanidad, desde hace muchísimo tiempo. No sé, Alberto, ¿qué te gustaría agregar? ¿Qué te gustaría mencionar? Bueno, me gustaría a lo mejor cerrar mi participación con 3 recomendaciones. Siempre recomiendo 3 canciones, pero bueno, como estamos abriendo el baúl de los recuerdos y son pues discos que tengo muy presentes, pues se los podría recomendar. El primero es el Sufro de San Pascualito Rey. Era un disco que en aquellos 16, 15, 16, 17, este disco ya tenía sus buenos años de haber salido, pero era un disco que todavía no era tan apreciado como en general para la cultura del rock mexicano, porque no es un disco tan habitual en cuanto a sonidos, ya que la crítica lo catalogó como dark, guapachoso. Es una fusión de rock, trip hop, música tradicional y folclórica mexicana. Entonces, y Pascual Reyes, el vocalista de San Pascualito, pues tiene una voz súper potente y todas las canciones van con esta temática del sufrimiento. Entonces, bueno, es un disco que de inmediato les puedo recomendar. Escúchenselo completito, está en todas las plataformas. Y el segundo es Boulevard 2000 de Norte Collective Presents Bostich más Fusible. Este disco es en su totalidad o casi en su totalidad instrumental, pero es el primer disco de este proyecto originario de Tijuana que le da como un sentimentalismo a todo el proyecto. O sea, este proyecto siempre ha sido como bien propio del baile.
Entonces hay rolas ahí como la propia Boulevard 2000, que es una canción muy melancólica, pero el disco en su 70% es para bailar. Pero este 30% de melancolía y de introspección no tiene para nada de desperdicio, se los recomiendo mucho. También está en todas las plataformas digitales. Y el tercero, pues es uno que me gusta mucho, que en su versión física, en su formato físico, está acompañado de un libro, de un cuentito, que cuenta pues la historia de todos los personajes que van apareciendo en este disco. El disco me parece que salió en el 2008, se llama A Tema Hawk de Porter. Fue el último disco en el que cantó su primer vocalista, su vocalista original. Y pues es todo un viajezote. Si te gusta la onda psicodélica, la onda experimental, Porter lo hace muy bien en este disco. A mi parecer no volvieron a sacar un disco que se le pareciera. El más parecido es su EP debut, que se llama En donde los ponis pastan, y es lo más cercano, o sea, es como una continuación de ese disco a mi parecer. Así que pues depende del humor en el que anden, si andan muy psicodélicos, si andan muy tristes o si andan muy melancólicos, si son melancólicos de carretera. Estos discos van enfocados a justamente eso, a querer como sacar la carga emocional que traes, y no importa si no estás de este mood. Estos discos creo que van a irrumpir en ti cuando tú estés como en ese mismo mood, o sea, van a aportarte algo. Y si no, al menos va a ser unas recomendaciones dignas, unas recomendaciones decentes para esta tarde, esta mañana o esta noche. No sabemos a qué hora nos están escuchando, pero va a ser una muy buena aportación a su biblioteca musical, eso se los aseguro. Así es, pues vayan a escuchar estas recomendaciones, vayan a escuchar su canción o su disco favorito después de este podcast. Cuéntenos también en cualquier red social, los estamos leyendo. Cuéntenos qué disco o qué canción fue más significativa y en qué etapa de su vida. Y pues ya saben, no importa si eres o no eres melómano, la música siempre será una herramienta para sanar, para expresar, y que nos ayuda y tenemos siempre al alcance. Y muchas gracias por escucharnos, y también gracias a Alberto, que no será la última vez que nos va a acompañar, pero muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme, gracias a ustedes que escuchan el podcast. Ahí estuvimos viendo más o menos las cifras de oyentes y demás, y no queda nada más que pues agradecerles que lo sigan escuchando, que se la pasen bien cada vez que le prendan al Psique Podcast. Saludos. Gracias.